Chicos, buenos días. Vamos a hablar hoy día sobre Dios prueba el amor de Abraham. El tema número 5, la prueba de Abraham. Hoy vamos a aprender cuál fue la prueba que Dios puso a Abraham. Una noche, Dios le dio a Abraham una orden extraña. ¿Por qué una orden extraña, profesora? Se trataba de una prueba para ver si Abraham amaba a su hijo Isaac más que a Dios. Ustedes deben saber que hay un mandamiento donde dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esa fue una prueba de Dios para Abraham. Si era más fuerte el amor de padre hacia su único hijo, el hijo de la promesa, o a Dios, quien creó a Abraham, quien creó a Isaac. Veremos. ¿Cuál fue la orden de Dios? Le dijo, lleva a tu hijo Isaac y ofrécele como un sacrificio, ordenó Dios. ¿Ofrecer a Isaac? Era algo ilógico, imposible, algo con mucho dolor para el corazón de un padre. Sacrificar a su hijo. Esto era difícil para Abraham, ya que él amaba mucho a su hijo. Y recordando, Abraham tuvo a Isaac prácticamente en una edad muy avanzada, ya un anciano. Pero en medio de ese mandato y aún mucho dolor en el corazón de Abraham, él, durante todo el caminar con Dios, aprendió a ser un hijo obediente, aprendió a confiar en Dios, aun cuando no entendía. ¿Cómo podría ser posible que Dios me pida que sacrifique a mi hijo, aquel donde yo he sufrido por mucho tiempo para poder ser padre, y ahora me pides que lo sacrifique? Pero en medio de esto prevaleció la confianza, prevaleció la obediencia por amor a Dios, aun cuando no entendía Abraham. El próximo día a la mañana salió para ir a la montaña de sacrificio con Isaac y sus 2 sirvientes, confiando en Dios. Siempre va a haber situaciones en nuestras vidas que va a ser ilógico, que va a ser irracional, que va a ser incomprensible, pero tenemos que aprender, hijos, que cuando Dios nos lega o nos manda algo, aunque no lo entiendas, aunque lo veas que sea muy doloroso, injusto, recuerda que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Tal vez tú en estos tiempos estás aburrido en tu casa, quisieras salir, quisieras pasear, quisieras jugar, y te parece tal vez que todo lo que vivimos o pasamos es algo injusto para ti. Pero hoy aprendemos que Dios prueba nuestra obediencia, porque Él prueba realmente cuánto lo amamos a Dios. Va más allá del amor a tu padre, a tu madre, a tus hijos, como en este caso. Dios siempre tiene que estar en primer lugar en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones. Y en este caso vemos a un hombre ya de avanzada edad, decidió confiar en Dios, aunque muchas veces no vamos a entender por qué pasamos situaciones difíciles o somos probados en muchas cosas. Pero hoy yo te aconsejo que en medio de todo, ores a Dios, hables con Dios, confíes en Él a pesar de las pruebas que puedas estar pasando en tu casa, con tus padres. Antes de salir, dice, Abraham cortó pedazos de madera para hacer un fuego para el sacrificio, porque en esos tiempos ellos hacían un altar que estaba hecho de piedras, usaban la madera, ¿no? Y sacrificaban un animal.
Abraham planeaba todo lo necesario para obedecer a Dios. Él caminó, confió en Dios, caminó a la obediencia. Cuando uno confía en el Señor, va a realizar acciones o actos de obediencia. En este caso, Abraham se preparó y trajo todo lo necesario para ofrecer el sacrificio, que en este caso no iba a ser un cordero, iba a ser su hijo. 3 días más tarde, cuando él fue a la montaña con su hijo y sus 2 sirvientes, una vez que se acercaron a la montaña, les dijo a sus sirvientes que se queden a esperar. Abraham fue con su hijo Isaac y Abraham dijo a sus sirvientes, espérenme aquí, nosotros iremos y adoraremos. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento en su corazón como padre, él amó a Dios, obedeció a Dios, confió en Dios y hasta incluso cuando dijo, nosotros iremos y adoraremos, nos muestra una confianza tan fuerte de saber de que aún en medio de esta obediencia que le mostraba a Dios, él sabía y confiaba de que si su hijo moría, Dios sería capaz de resucitar a Isaac. Por eso, él cuando declaró esta palabra, era una declaración de fe. Nosotros iremos y adoraremos y volveremos a ustedes. Él era un hombre de fe, que creía en Dios, que se mantenía firme, constante, confianza, que perseveró hasta el final, que creyó en las promesas de Dios. Se atrevió a decir que volvería con su hijo Isaac, porque tanto era cómo le creía a Dios, cómo confiaba en Dios, que si Dios le mandó a matar a su hijo, él sabía que Dios era el Todopoderoso capaz de resucitar a su hijo Isaac. Imagínense la magnitud de poder creer, de poder confiar, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en estos tiempos, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de tal vez el aburrimiento, la tristeza en tu corazón que puedas estar pasando. Isaac cargó la madera, Abraham llevó el fuego y un cuchillo. Abraham llevó un cuchillo y el fuego, Isaac la madera. ¿A dónde? Isaac le dijo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, padre? Preguntó Isaac. Y Dios proveerá, contestó Abraham. Fue en este momento de sufrimiento, de dolor, de profunda tristeza de Abraham, donde esta experiencia determinó que en ese lugar donde fueron, conoció a Dios como un Dios proveedor, el cual se manifiesta después de un corazón obediente, un corazón sacrificado, un corazón que confía en medio de la prueba. Dios siempre cuando nos va a probar en cualquier circunstancia, espera que nosotros tengamos fe, confianza, le obedezcamos a Él. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Abraham fue este tipo de hijo de Dios. Los dioses vieron el lugar exacto escogido por Dios. Fue ahí donde Abraham construyó un altar y puso la madera para quemar el sacrificio. Vemos acá en esta imagen cómo colocaba las piedras, colocaba la madera, tenía el fuego para quemar el sacrificio ante Dios. Y en este caso, Abraham ya había construido muchos altares antes, pero seguramente este fue el más difícil de todos para construir, porque iba a sacrificar a alguien que amaba demasiado. Muchas veces en las pruebas vamos a sacrificar algo que amamos. Puede ser algo que tú anhelas en tu corazón, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo exista que toda aquella persona que pueda estar enferma se sane. Tal vez muchas veces
nosotros dejamos de abstenernos de alimentos, de cosas para dar a aquellos que lo necesitan, por amor, ¿no? O cuando tú puedes orar por tus padres, por tus abuelos, o alguien que tú sepas en tu familia que está pasando alguna enfermedad o algo difícil, o que ha perdido sus trabajos, ¿no? Pero tenemos que tener esta actitud como Abraham, que en medio de lo que puedas estar sufriendo, que en medio de lo que pueda estar pasando en tu alrededor de tu vida, que te duele, que te pone triste, tú debes rendirle un altar de oración, de alabanza, de cantarle a Dios. Cuéntale al Señor todo lo que tienes en tu corazón. Pídele a Dios qué es lo que anhelas para ti, para tus padres, para tus hermanos, para esta ciudad, para esta nación, con todo lo que estamos viviendo. La obediencia. En esos momentos ya Abraham ató a su hijo Isaac, puso a su hijo amado sobre el altar y Abraham de veras iba a obedecer a Dios. Como les dije, él creía mucho en Dios y sabía que si mataba a su hijo, Dios tenía el poder de sanarlo y resucitarlo. Por eso él dijo a sus sirvientes, iremos y adoraremos y volveremos, ¿verdad? Entonces, él estaba a punto ya de acuchillar a su hijito, ¿no? De matarlo, a sacrificar a su querido hijo Isaac, su único hijo, donde demostraba realmente que él obedecía más a Dios que cualquier otra persona y que en esa obediencia se expresa el amor. Profesora Andrea, si yo cada vez obedezco más y más la palabra de Dios, entonces mi amor por Dios es cada vez creciente y mayor, sí. Mientras más obediente seas, más tu amor crece por Dios. Y acá nos muestra un gran ejemplo, Abraham. Sí, el cuchillo brillaba cuando Abraham lo alzó alto. Aunque su corazón se partía, Abraham sabía que tenía que obedecer a Dios.